En el fútbol existen fichajes importantes, transferencias históricas y rivalidades eternas. Pero hay una historia que muchos consideran la mayor traición que este deporte haya visto jamás, la historia de Luis Figo y su polémico paso del FC Barcelona al Real Madrid. Para entender por qué este fichaje provocó tanta furia, primero hay que comprender lo que significa la rivalidad entre FC Barcelona y Real Madrid, dos clubes que representan mucho más que fútbol en España. Esta rivalidad histórica, conocida como el Clásico, divide familias, ciudades y generaciones enteras. Y cada enfrentamiento es una batalla cargada de historia, orgullo y emociones intensas. En medio de esa rivalidad apareció un joven talento portugués que pronto se convertiría en uno de los jugadores más queridos por la afición del Barcelona. Su nombre era Luis Figo. Cuando Luis Figo llegó al FC Barcelona en 1995, rápidamente demostró que tenía algo especial: velocidad, técnica y una capacidad increíble para desequilibrar en el 1 contra 1. Con el paso de las temporadas, Luis Figo se convirtió en una pieza fundamental del equipo y en uno de los ídolos más grandes del club catalán. Los aficionados del FC Barcelona veían en él a un líder dentro del campo, un jugador capaz de cambiar partidos y representar el espíritu competitivo del club. Durante esos años, Luis Figo levantó títulos importantes y jugó junto a grandes figuras que marcaron una época en el fútbol europeo. Poco a poco, el portugués no solo era un gran jugador, también se convirtió en uno de los capitanes y referentes del vestuario del FC Barcelona. Muchos aficionados pensaban que Luis Figo se quedaría en el club durante muchos años más. Incluso algunos lo imaginaban retirándose allí. Nadie imaginaba que la historia estaba a punto de tomar un giro inesperado que sacudiría todo el mundo del fútbol. En el año 2000 comenzó una campaña presidencial clave en el Real Madrid, donde un empresario prometía algo que parecía imposible. Ese empresario era Florentino Pérez, quien buscaba convertirse en presidente del club blanco con una promesa espectacular. La promesa era simple pero impactante: si ganaba las elecciones, ficharía a la gran estrella del FC Barcelona. Esa estrella no era otra que Luis Figo, el ídolo del eterno rival. En ese momento, muchos pensaron que era solo una estrategia política para ganar votos. La idea de que Luis Figo dejara el FC Barcelona para ir al Real Madrid parecía completamente imposible. Incluso los propios aficionados del Barcelona se reían de la idea y pensaban que jamás ocurriría. Pero detrás de las cámaras, las negociaciones ya estaban ocurriendo y el destino del fútbol europeo estaba a punto de cambiar. El acuerdo incluía una cláusula de rescisión enorme para la época, aproximadamente 60 millones de euros. Esa cifra convertiría el fichaje en el más caro de toda la historia del fútbol hasta ese momento. Cuando Florentino Pérez finalmente ganó las elecciones del Real Madrid, muchos comenzaron a preguntarse si realmente cumpliría su promesa. Lo que nadie esperaba era que lo haría realidad de inmediato. El Real Madrid pagó la cláusula de rescisión de Luis Figo. De repente, la noticia explotó en todos los medios deportivos de Europa. El ídolo del FC Barcelona ahora sería jugador del Real Madrid. La reacción en Barcelona fue inmediata y extremadamente negativa. Para los aficionados culés, aquello no era solo un fichaje, era una traición histórica. Muchos fanáticos quemaron camisetas con el nombre de Luis Figo. Otros colgaron pancartas en las calles mostrando su enojo y decepción. El jugador que antes era un héroe ahora era visto como un enemigo. Mientras tanto, en Madrid, la historia era completamente diferente. Los aficionados del Real Madrid celebraban el fichaje como un golpe histórico contra su eterno rival. El proyecto galáctico del Real Madrid acababa de comenzar. Luis Figo se convirtió en la primera gran estrella de esa nueva era. Sin embargo, el momento más tenso aún estaba por llegar. El Clásico, en el que Luis Figo regresaría al Camp Nou con la camiseta blanca. El estadio estaba lleno y el ambiente era extremadamente hostil. Miles de aficionados del FC Barcelona esperaban ese momento desde hacía meses. Cada vez que Luis Figo tocaba la pelota, el estadio entero lo abucheaba. Los insultos y silbidos eran constantes durante todo el partido. Pero el momento más recordado ocurrió cuando el portugués se acercó a lanzar un córner.
Desde las gradas comenzaron a lanzar objetos al campo. Botellas, monedas y todo tipo de cosas volaban hacia el lugar donde estaba el jugador. Entre todos esos objetos, apareció algo que quedaría para siempre en la historia del fútbol. Una cabeza de cerdo fue lanzada desde la tribuna hacia el campo. Esa imagen se convirtió en uno de los momentos más impactantes en la historia del Clásico. El árbitro tuvo que detener el partido por varios minutos debido al caos. Las imágenes dieron la vuelta al mundo en cuestión de horas. Lo que había comenzado como un fichaje polémico ahora era considerado una de las mayores traiciones del deporte. Para muchos aficionados del FC Barcelona, el nombre de Luís Figo quedó marcado para siempre. Sin embargo, en el campo, el portugués siguió demostrando su enorme talento. Con el Real Madrid ganó títulos importantes y siguió siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Su rendimiento lo mantuvo en la élite del fútbol europeo durante muchos años. Incluso llegó a ganar el prestigioso Balón d'Or. Eso confirmó que su nivel futbolístico seguía siendo extraordinario. A pesar de eso, la polémica de su fichaje nunca desapareció. Cada vez que se recordaba esa transferencia, el debate volvía a surgir. Algunos defendían su decisión como una elección profesional. Otros seguían considerándolo la mayor traición en la historia del fútbol. Lo cierto es que muy pocos fichajes han generado tanto impacto emocional. Ni siquiera otras transferencias polémicas lograron provocar una reacción tan intensa. La historia de Luís Figo cambió la forma en que los aficionados ven la lealtad en el fútbol. Demostró que incluso los ídolos pueden cambiar de bando, y que en este deporte, las decisiones pueden transformar héroes en villanos de un día para otro. Años después, el propio Luís Figo habló sobre ese momento histórico. Explicó que fue una decisión profesional muy difícil, pero también reconoció que entendía la reacción de los aficionados, porque sabía lo que significaba esa rivalidad para millones de personas. Hoy su historia sigue siendo una de las más recordadas del fútbol moderno. Cada vez que se habla de fichajes polémicos, su nombre aparece inmediatamente, porque muy pocos jugadores han cruzado la línea más peligrosa del fútbol, la línea que separa a dos rivales históricos, la línea entre FC Barcelona y Real Madrid, una línea que para muchos aficionados jamás debería cruzarse, pero que Luís Figo decidió cruzar en el año 2000. Y con esa decisión, escribió una de las historias más polémicas del deporte. Una historia que todavía se discute más de 20 años después. La historia de un ídolo que cambió de lado. Y que para muchos protagonizó la mayor traición en la historia del fútbol.